Muy bien, chicos, buenas tardes con todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Disculpen por los problemas de internet. Vamos a comenzar con la clase. Nos toca trabajar el tema de desarrollo humano. Es un tema de examen de admisión, así que vamos a empezar. Bien, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Vamos a empezar con la clase. Bien, nos toca trabajar el tema de desarrollo humano. Y cuando hablamos de desarrollo humano, este tema ha venido en el examen de admisión de septiembre. Y el último fin de semana ha venido este tema en el examen de admisión de San Marcos. Entonces es muy importante trabajarlo y tenerlo en cuenta. Muy bien. A ver un momentito, y ya está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Bien, vamos a empezar con la clase. Y una clave del examen de admisión fue desarrollo. Claro, fue una clave del examen de admisión de San Marcos el último fin de semana. Clave, desarrollo. ¿Y qué es desarrollo? Bueno, si hablamos de desarrollo, obviamente estaremos refiriéndonos a desarrollo humano. Y eso viene del examen de admisión de San Marcos este fin de semana. ¿Y qué es desarrollo? Es un proceso de cambios. El desarrollo humano es un proceso de cambios. ¿Pero qué cambios? Vamos a colocar acá. Cambios cuantitativos y cambios cualitativos. Cuanti y cual. Profesor, ¿pero por qué se llama cuanti? Ah, muy bien. Se llaman cambios cuantitativos. ¿Por qué? Porque se refieren al aspecto físico. Cambios en el cuerpo, cambios en el organismo. Todo cambio en el cuerpo, todo cambio en el organismo significa cuantitativos. Cuantitativos. Y todo cambio a nivel psicológico, a nivel personal, social, emocional, significarían cualitativos. Claro, tenemos cambios a nivel cuanti y quali. Cuanti y cualitativos. Muy bien, eso es lo importante. Repite entonces, desarrollo humano es un proceso de cambios cuantitativos y cualitativos. Cuanti, aspecto físico. Aspecto físico, aspecto corporal, cambios biológicos, orgánicos, fisiológicos. Y cualitativos se refieren a cambios psicológicos, personales, sociales, manejo de sentimientos, emociones, por ejemplo. Muy bien, a ver un momentito. Listo, está ingresando Carla, ya está en sala. Bien, entonces, claro, si hablamos de cambios cuanti y hablamos de cambios quali, cuanti físico y quali psicológico. Ahora bien, si hablamos de desarrollo humano, este proceso afecta. Este proceso presenta, el desarrollo humano se relaciona con aspectos. ¿Y qué aspectos se desarrollan? Como decía en la pregunta, ¿no? Como vino en la pregunta el último fin de semana. El aspecto físico. El aspecto físico. En la pregunta relataba, la profesora contaba que, claro, la profesora relataba que la niña había aumentado en estatura.
Y si aumentó su estatura, quiere decir que hablamos del aspecto físico, ya que el aspecto físico incluye el crecimiento del cuerpo y del cerebro, el desarrollo de las capacidades sensoriales y de las habilidades motoras, y en general la salud del cuerpo. Muy bien, y también, ¿qué nos decía en la pregunta? El último fin de semana en el examen de admisión de San Marcos, ¿qué también decía? Decía que la niña desarrollaba la tarea sola, desarrollaba las tareas por sí sola. ¿Y qué significaba eso de desarrollar las tareas por sí sola? Significaba que si resuelve las tareas por sí sola, quiere decir que ha desarrollado ¿qué cosa? Ha desarrollado su capacidad de sensación, percepción, atención, memoria, aprendizaje, inteligencia. Ha desarrollado esas capacidades, ha desarrollado esas cualidades, ha desarrollado esas capacidades, ha desarrollado esas cualidades. ¿Qué implica eso? Implica obviamente el aspecto cognitivo. Pero no solamente decía eso, decía que la niña participaba, interactuaba con sus demás compañeros, tenía metas, objetivos, proyectos de vida, etc. Por lo tanto, sería el aspecto psicosocial, ya que el aspecto psicosocial se relaciona con diferentes aspectos y ámbitos en nuestra personalidad. Diferentes aspectos, ámbitos en relación a nuestra personalidad. En relación a nuestra personalidad. Muy bien. Por eso que hablamos, a ver un momentito, ya está en sala, listo. A ver. Listo, ya está. Aspecto psicosocial. Muy bien, para puntualizar, ¿no? Para profundizar en el aspecto cuanti-quali, acá tenemos una laminilla, tenemos una diapositiva para ¿no? dar más casos o más situaciones o más términos con relación a los cambios cuantitativos y cualitativos. Si nos referimos a cuanti, hablaremos de cambios a nivel físico, en estatura, peso, talla, volumen, masa. Cambios a nivel físico, ¿no? Estatura, peso, talla, volumen en la persona. Aspecto físico. Claro, correr, saltar, caminar sería aspecto físico porque nos referimos a los movimientos musculares. Sería aspecto físico porque nos referimos a los movimientos o aspectos musculares. Cambios quali. Los cambios cualitativos se refieren a cambios en cuanto a nuestra personalidad, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestra manera de ser, por ejemplo. Entonces te pregunto, maestro y maestra, ¿la pubertad sería cambios cuanti o cualitativos? La pubertad. Muy bien, excelente, maestros y maestras, ¿ah? Muy bien. Muy bien Ochoa, muy bien Orellana, muy bien García, muy bien Luis Ángel, claro que sí. Sería cambios, si hablamos de pubertad, claro, sería cambios cuantitativos. ¿Por qué? Porque la pubertad implica cambios físicos, biológicos, orgánicos. Desarrollo a nivel hormonal, físico, claro, ensanchamiento de las caderas, cambio de voz,
Cambios físicos, orgánicos, cuantitativos. Cambios físicos, orgánicos, cuantitativos. Bien, y te pregunto, si hablamos de proyecto de vida, las metas, los objetivos, ¿qué tipo de cambio sería? ¿Cuanti o quali? ¿Qué dicen ustedes, maestros y maestras? ¿Cambios cuanti o quali? Excelente, muy bien Marín. Claro, muy bien García, excelente. Bien, muy bien. Si hablamos de proyecto de vida, sería cambios cualitativos. ¿Por qué quali? Porque hablamos de la formación en cuanto a la personalidad, en cuanto a los valores, en cuanto a nuestra manera de ser. Sería cambios cualitativos. Claro. Listo, está muy bien, no se preocupen. Listo, entonces, diferencias. Quanti y quali. Ojo, la diferencia. Quanti y quali. Bien, pero también existen factores del desarrollo humano. Y tenemos un primer factor, el factor biológico. Claro que sí, factor biológico se subdivide en tres. 1.1, el factor herencia. El factor herencia. ¿Y a qué se refiere el factor herencia? Es la transmisión de características físicas de padres a hijos a través de los genes. Por eso que, por ejemplo, el color de cabello, claro, ¿no? Si hablamos de herencia, color de cabello, color de ojos, color de piel, por ejemplo, hay un factor herencia, la transmisión de características físicas de padres a hijos a través de los genes. Siguiente, 1.2, vamos a colocar acá, claro que sí. Factor congénito. El factor congénito es un conjunto de eventos o situaciones que se presentan desde la fecundación hasta el parto. Conjunto de eventos que se presentan desde la fecundación hasta el parto, potenciando o limitando el desarrollo del bebé. Potenciando o limitando el desarrollo del bebé. O sea que el factor congénito se presenta, ¿dónde? En el proceso de gestación. Ya está. El factor congénito se presenta en el proceso de gestación. En el proceso de gestación. El factor congénito se presenta en el proceso de gestación. Entonces, durante el proceso de gestación existirán elementos, eventos que potencialicen el desarrollo del bebé.
Y también existirán eventos o elementos que limiten el desarrollo del bebé. San Marcos, ¿qué preguntó? Preguntó a aquellos agentes que limitan el desarrollo del bebé. A ver, te pregunto, ¿alguien sabe cómo se llaman esos agentes que limitan o perjudican el desarrollo del bebé? Tienen un nombre específico, ¿ah? Claro, este factor o estos elementos donde se ubican los rayos X. Los rayos X son perjudiciales para los bebés. ITS, infección de transmisión sexual, también es perjudicial. Las sustancias químicas, claro. Claro, las sustancias tóxicas también, claro que sí. El consumo de drogas, el consumo de alcohol, de cigarrillo, también las sustancias tóxicas o también, por ejemplo, estas enfermedades infectocontagiosas llamadas la rubiola. Profe, pero no entiendo. O sea que, claro, existen elementos o situaciones o eventos que perjudican el desarrollo del bebé, claro. Y a esos agentes que limitan, que perjudican, San Marcos, bueno, se denomina agentes teratógenos. Claro, Orellana, toma en cuenta ese dato. Claro que sí. Agentes teratógenos. Los agentes teratógenos son aquellos agentes, elementos, situaciones o eventos que generan un problema en el bebé. Que generan un problema en el bebé. Porque lo limitan. Claro, eventos que se presentan desde la fecundación hasta el parto, potenciando o limitando el desarrollo del feto. Potenciando o limitando el desarrollo del feto. Son los eventos que se presentan desde la fecundación hasta el parto. Por eso que en este caso serían los factores negativos que limitan el desarrollo del feto. ¿Y cuáles serían esos factores que limitan el desarrollo del feto? Los rayos X. Las ITS, infección de transmisión sexual, chancro, sífilis, gonorrea, generan problemas en el bebé. Las sustancias tóxicas como las drogas. La rubiola, este virus que genera sordera, ceguera en el bebé. O si la madre es adicta al consumo de alcohol. El niño nace con el famoso síndrome del niño ebrio. El niño ebrio consiste en que el bebé, claro, ¿no? No es que nazca ebrio, no, nada que ver. El niño, producto de la adicción de la madre por consumo de alcohol o drogas, nace con retraso mental. Nace con problemas a nivel intelectual, a nivel físico, por ejemplo. Entonces, aquellos elementos, eventos o situaciones que se presentan desde la fecundación hasta el parto, todos esos elementos limitan el desarrollo del feto. Limitan el desarrollo del feto. Muy bien, punto aparte, 1.3. Hay que tener en cuenta, eso San Marcos preguntó, ¿ah? San Marcos preguntó agentes teratógenos, cuidado. Sí, el año 2018. 1.3, maduración. ¿Y qué es la maduración? Es un proceso de crecimiento. La maduración es un proceso de crecimiento. La maduración, proceso de crecimiento. Y hay dos principios o dos leyes del crecimiento. Voy a colocar acá dos principios del crecimiento. O dos leyes, ¿no? Leyes o principios, no importa. Así lo vas a ver en el examen de admisión. Muy bien. Un bebé, un recién nacido, realiza movimientos. Un recién nacido realiza sus primeros movimientos a nivel de la cabeza o a nivel de los brazos. En palabras sencillas, un recién nacido, primero que mueve, cabeza o brazos.
Ustedes que han visto de casualidad quizá un recién nacido primero, ¿qué mueve primero? ¿Cabeza o bracitos? Ah, muy bien, ah, excelente. Claro que sí. Muy bien, Mariana, muy bien, Luisa, excelente. Un recién nacido primero mueve su cabecita. Claro, por eso que aparece la primera ley o el primer principio, cefalocaudal. ¿Y qué es el principio cefalocaudal? Es el principio en el cual obviamente crece, se desarrolla o se presenta los primeros movimientos a nivel de la cabeza y luego las extremidades. Por eso que el bebé, por eso que todo ser humano primero desarrolla su sistema nervioso central. Primero desarrolla el sistema nervioso central. O sea, claro, el encéfalo, la cabeza. Entonces, cefalocaudal porque el crecimiento o desarrollo se inicia a partir de la cabeza. Y luego, claro, una vez desarrollado ese movimiento, ahora aparecen los brazos, las piernas, etc. Cefalocaudal. Pero algo curioso pasa al quinto o al sexto mes. ¿Alguna vez ustedes han observado a los padres de familia que colocan almohadas a los lados del bebé? ¿Alguna vez han escuchado esas situaciones? Sí, profesor, a mí sí, profe, yo, profesor, así. Sí, profe, yo, profesor. Bien, muy bien, ¿ah? Excelente, entiendo. Ya, claro, ¿y qué significa eso? ¿Por qué los padres colocan almohadas a los lados del bebé? Porque ahora el movimiento ya no se presenta o ya no se da desde la cabeza. Ahora se presenta desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Se presenta desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Y si se presenta del centro del cuerpo hacia las extremidades, eso significaría la segunda ley, el segundo principio, cefalocaudal. Segundo principio próximo distal. Segundo principio próximo distal. El segundo principio próximo distal se presenta desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Por eso que los padres de familia colocan almohadas a los lados del bebé, porque ahora el movimiento se da desde el centro del cuerpo hacia las extremidades. Muy bien, punto aparte. Vamos con el segundo factor, el factor sociocultural. Y si hablamos del factor sociocultural, te pregunto, las costumbres, las tradiciones, las creencias, la religión, la familia, la escuela, la comunidad, los medios de comunicación, ¿lograrán influenciar en el ser humano? ¿Sí o no?
Excelente, muy bien, totalmente correcto, claro que sí. El factor sociocultural. El factor sociocultural. Ahora, claro, sí está bien. Es que los medios de comunicación también influyen. Claro que sí es un factor sociocultural. Claro, la religión, las costumbres y creencias logran influenciar. Claro que sí, sí, se presenta. Ahora te pregunto, eh, ya, los hechos autobiográficos, es decir, las propias experiencias, lograrán influenciar en el desarrollo humano. Las experiencias personales, las situaciones, lograrán influenciar en el desarrollo humano. Muy bien, excelente. Muy bien Ochoa, muy bien García, excelente, muy bien. Claro que sí, porque sería el tercer factor, el factor personal. El factor personal. Claro, y el factor personal quiere decir nuestras propias experiencias, sí influyen, sí o sí, en el desarrollo humano. Logran influenciar en el desarrollo humano. Muy bien, punto aparte. Ahora sí, vamos a las etapas. Etapas del desarrollo humano. Etapas del desarrollo humano. Y tenemos dos etapas. Número uno, la etapa prenatal. Y si hablamos de etapa prenatal, nos referimos a qué? A la etapa que se inicia desde la fecundación hasta el nacimiento. Fecundación hasta el nacimiento. Y a la vez se subdivide en tres. Vamos a colocar acá 1.1, etapa cigotal. ¿Y por qué se llama cigotal? Bueno, esa etapa llamada cigotal se presenta claro, desde los 0 días hasta la segunda semana. ¿Y por qué se llama cigotal? Porque se presenta la unión de las células sexuales. Porque se presenta la unión de las células sexuales. La unión de las células sexuales. Por eso que se denomina etapa cigotal. Porque hablamos de qué? De la unión de las células sexuales, espermatozoide y óvulo. Muy bien, eso se da en la etapa cigotal. Ahora vamos a la etapa 1.2. Etapa embrionaria.
Y la etapa embrionaria se relaciona de la tercera semana hasta la octava semana. La etapa embrionaria se relaciona o se presenta desde la tercera semana hasta la octava semana. Si en el examen de admisión no te colocan embrionaria, también puede ser llamada organogénesis, origen de los órganos. Organogénesis. Organogénesis, origen de los órganos o estructuras nerviosas. Esta etapa comienza, claro, ¿por qué se llama organogénesis? De la tercera semana hasta la octava semana. ¿Por qué? Porque en esta etapa se originan, se desarrollan, empieza a desarrollarse, ¿qué cosa? La constitución a nivel del cerebro, la médula espinal, los músculos, el esqueleto, el hígado, los intestinos, el sistema digestivo, respiratorio, circulatorio, en la etapa embrionaria. Claro, por eso que la etapa embrionaria es una etapa muy, pero muy importante, ya que se relaciona directamente con el inicio en la formación de los órganos y también las estructuras nerviosas fundamentales. En la formación de los órganos y en las estructuras nerviosas fundamentales. Muy bien, eso se presenta en la etapa embrional. Claro, en cuanto a la etapa embrional. Organogénesis, origen de los órganos o estructuras físicas, biológicas importantes, relevantes. Muy bien, esa es la etapa embrionaria, pero no solamente queda ahí, sino que aparece, luego se presenta la etapa fetal, desde la 9ª semana hasta la 36ª semana. Y cuando hablamos de etapa fetal, de la 9ª semana hasta la 36ª semana, la etapa fetal es aquella etapa que finaliza el desarrollo y crecimiento, que se inició en la etapa embrionaria, que finaliza el crecimiento y el desarrollo que se inició en la etapa embrionaria. O sea que primero se inició en la etapa embrionaria y luego finalizó en la etapa fetal. Claro, es que ese desarrollo que genera obviamente que luego se presente la etapa postnatal. La etapa postnatal que se presenta desde el nacimiento hasta la muerte. Y en la etapa postnatal presentamos a la primera etapa, la infancia. A ver, y la infancia dura desde los 0 hasta los 3 años de vida. La infancia dura, a ver un momentito, está en sala. La infancia dura desde los 0 hasta los 3 años de vida, la infancia. Claro. Ahora, dentro de la infancia hay una etapa muy importante, muy especial, pero que solamente dura 30 días. ¿Alguien sabe cuál es? ¿Cómo se llama esa etapa que dura solo 30 días nada más? Muy bien. Esa etapa que solo dura 30 días se denomina San Marcos Examen de Admisión. Va a venir en septiembre, va a venir este fin de semana también. Se denomina neonato. Es la etapa que dura los primeros 30 días de recién nacido. Y este neonato presenta dos características fundamentales. Primero, ¿qué presenta este neonato? Las conductas reflejas. ¿Y qué es una conducta refleja? Recuerda, es una conducta innata, no aprendida.
La conducta refleja conducta innata no aprendida. Conductas reflejas, conducta innata, conducta no aprendida. Conductas reflejas, conducta innata, conducta no aprendida. Por ejemplo, cuando el bebé se acerca al pecho de la madre para consumir alimento, cuando el bebé se acerca al pecho de la madre para consumir alimento, esa conducta refleja se denomina succión. Es una conducta refleja, no se aprende, es innato. Y esa conducta innata se denomina succión. Conducta refleja, conducta innata. Succión. Muy bien. También tenemos otra conducta refleja. ¿Alguna vez has observado a un bebé que coge fuertemente el cabello de la madre? Que coge fuertemente el cabello de la madre y hasta lo jala todavía, ¿no? ¿Alguna vez has visto esas situaciones? Claro, ¿no? Sí, profe, a mi tía, sí, profesor, sí, sí, a mí, mi hermanita me jala así. Yo hice eso, profe, pero con mi hermana. Muy bien. Profe, ¿por qué los bebés hacen eso? Sencillo, porque es una conducta refleja. No es que lo haces adrede, no es que le jalas el cabello porque te cae mal, no, nada que ver. Es una conducta innata, es natural, normal. ¿Por qué? ¿Cómo se llama ese reflejo? El reflejo de prevención. El reflejo de prevención. Claro, el bebé realiza movimientos fuertes a nivel muscular y esos movimientos fuertes a nivel muscular se denominaría prensión. Muy bien. También hablaríamos sobre qué cosa, profesor. ¿Alguna vez le has hecho cosquillas al bebé en la planta del pie? ¿Alguna vez has realizado cosquillas al bebé en la planta del pie? Sí, profesor, sí, sí, profe, sí. Y seguro cuando has realizado cosquillas en la planta del pie a un bebé, has observado que el bebé empieza a mover sus deditos de manera rápida, inmediata, automática. Claro, y esos movimientos que el bebé realiza a nivel de la planta del pie se llama Babinski. El reflejo llamado Babinski. ¿Y qué es el reflejo Babinski? Es cuando el bebé recibe estimulación en la planta del pie y empieza a mover sus dedos inmediatamente. Recibe estimulación en la planta del pie y empieza a mover sus deditos inmediatamente. Profe, ¿y si lo hago en la palma de la mano? Ah, en la palma de la mano ya no se llamaría Babinski, se llamaría reflejo darwiniano. Ya no sería Babinski, sería reflejo darwiniano. Claro, ¿por qué? Porque se da en la palma de la mano. Se llamaría reflejo darwiniano porque se daría en la palma de la mano. Lo mismo que en la planta del pie, pero ahora en la manito. Claro, pero ahora en la manito.
Ya está. Reflejos. Ah, y la otra característica que el bebé también tiene, perdón, que el neonato también presenta, se llamaría apego. ¿Y qué es el apego? San Marcos, examen de admisión. Es el vínculo afectivo entre el recién nacido y el cuidador. El apego es el vínculo afectivo entre el recién nacido y el cuidador. Claro, es el vínculo entre el recién nacido y el cuidador. Es el vínculo afectivo. Y ese vínculo afectivo entre el recién nacido y el cuidador se fortalece gracias ¿a qué? A la proximidad y a la cercanía. Proximidad y cercanía. Proximidad y cercanía. San Marcos, septiembre, examen de admisión. Proximidad y cercanía. Además, gracias a esto se desarrolla dos tipos de apego. El apego seguro, que genera estabilidad emocional. Claro. Por ejemplo, el bebé experimenta estabilidad emocional a través de la sonrisa, a través de las miradas, a través de la sonrisa, a través de las miradas. San Marcos, examen de admisión este fin de semana. Clave, sonrisas y miradas. Examen de admisión San Marcos este fin de semana. Clave, apego seguro se relacionaría con las sonrisas y las miradas que el bebé realiza, producto de una gratificación, producto del estar contento, de estar feliz, gracias al apoyo, gracias a la compañía por parte de los padres. Pero ¿qué pasaría si un niño, qué pasaría si papá o mamá se acercan y el niño es frío? No reacciona de ninguna forma, ni se alegra, ni se inmuta, nada, de manera pasiva. Ah, muy bien. Este niño estaría experimentando un apego inseguro, inestabilidad emocional. 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 Claro, por eso es que es muy importante el afecto, el apoyo por parte de los padres para con los hijos, ya que ese apoyo se evidencia a través de ¿qué? Del apego seguro, de la estabilidad emocional, del apego seguro. Muy bien, punto aparte, pero no solamente el infante desarrolla aspecto físico, sino también desarrolla el aspecto cognitivo. Y recuerda, maestro y maestra, que cuando hablamos de aspecto cognitivo, siempre mencionaremos a Jean Piaget. Siempre, ¿no? En el aspecto cognitivo se menciona siempre la psicología de Jean Piaget. Ahora bien, según Piaget, en la infancia se presenta la etapa llamada sensorio-motriz. ¿Y por qué sensorio? Porque el bebé conoce el mundo a través de los sentidos. Porque el bebé conoce el mundo a través de los sentidos, a través de las sensaciones. Porque el bebé conoce el mundo a través de los sentidos, a través de las sensaciones. Por eso conoce el mundo el bebé. Entonces, el bebé empieza, como dice Piaget, ¿no? Sensorio motriz. ¿Por qué sensorio? Porque utiliza las sensaciones. ¿Y por qué motriz? Porque emplea movimientos. ¿Por qué sensorio? Porque utiliza sensaciones. ¿Y por qué motriz? Porque emplea movimientos. O sea que, a ver un momentito, y esta se ensala, y está. O sea, quiere decir que el bebé, o perdón, los infantes, adquieren sus conocimientos a través de las experiencias sensoriales.
y todos los objetos que manipula a través de las experiencias sensoriales y los objetos que manipula. Claro, y es por eso que aparece el lenguaje. O sea que las primeras actividades de un bebé, de un infante, es conocer el mundo a través de los sentidos y los movimientos, pero también aparece el lenguaje. A ver, antes del año de vida, antes del año, se presenta una etapa prelingüística. Antes del año de vida se presenta una etapa prelingüística. Quiere decir que el bebé no emite ninguna palabra, solamente se expresa utilizando el llanto o también utilizando el balbuceo. Utilizando el llanto o también utilizando el balbuceo. Ese es antes del año. Etapa prelingüística. Utiliza el llanto, utiliza el balbuceo para comunicarse. Pero después del año, post-año, se llamaría etapa lingüística. ¿Y por qué lingüística? Porque aparece la emisión o la pronunciación de la primera palabra. Aparece la primera palabra. Después del año, aparece la primera palabra. Es por eso que todo bebé, bueno, todo ser humano experimenta una etapa del lenguaje llamada etapa holofrásico. Lenguaje holofrásico. ¿Y por qué holofrásico? Sencillo. Porque holofrásico, ¿por qué? Porque una palabra simboliza una frase. Una palabra simboliza una frase. Ejemplo, la palabra magua, que significa la frase mamá, dame agua. La palabra magua, que significa mamá, dame agua. La palabra magua, que significa mamá, dame agua. Claro, entonces ya no dice la frase mamá dame agua, simplemente como recién está desarrollando su lenguaje, propone la palabra magua y significaría mamá dame agua, ¿no? Por eso que se llama holofrase. ¿Y por qué se llama holofrase? ¿Por qué holofrase? Porque utiliza una palabra relacionada con una frase. Bien, punto aparte. Pero no solamente la infancia se relaciona con el aspecto cognitivo, sino también se relaciona con el aspecto psicosocial. Y el aspecto psicosocial aparece ¿quién? Erikson. Y en el aspecto psicosocial aparece Erik Erikson. Recuerda siempre, ¿no? Aspecto psicosocial, Erikson. ¿Y qué propone Erikson? Los conflictos. Profesor, ¿conflictos? No entiendo. Ah, muy bien. Erikson propone que en cada etapa del desarrollo humano aparece un conflicto. Que en cada etapa del desarrollo humano aparece un conflicto. Si esta persona supera el conflicto para bien, supera el conflicto, desarrollará una óptima autoestima, una estabilidad emocional, una estabilidad personal. Si resuelve el conflicto.
se enfrenta y pasa dicho conflicto. Pero, ¿qué pasaría si no? ¿Qué sucedería si no? Entonces, si no logra superar, la persona experimentaría obviamente problemas a nivel de la autoestima, experimentaría dependencia, experimentaría pues problemas, como te dije en su momento, de baja autoestima, de dependencia emocional. Claro, por eso que Erickson nos advierte que en cada etapa del desarrollo humano se presenta un conflicto y que la persona debe de enfrentarse y debe de afrontar dicho conflicto. Y en la infancia, Erickson nos propone, que existen dos conflictos. Número uno, el conflicto llamado, como te das cuenta en la diapositiva, confianza versus desconfianza. Profe, ¿por qué se llama eso? No entiendo. ¿Por qué confianza? Ah, muy bien. Se denomina confianza, ¿por qué? Porque los padres buscan satisfacer las necesidades de los niños. Los padres buscan satisfacer las necesidades biológicas y psicológicas en los niños, en los recién nacidos. Por eso que se llama confianza. Confianza, ¿por qué? Porque los padres buscan satisfacer las necesidades biológicas y psicológicas en los infantes. Y si los padres logran satisfacer esas necesidades, el niño desarrollará confianza, una visión optimista sobre la vida. Confianza, visión optimista sobre la vida. Y te pregunto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, a un niño lo dejan con hambre, no lo bañan, no le cambian el pañal, no juegan, no sonríen con ese recién nacido? Según Erickson, ¿qué experimentaría? ¿Confianza o desconfianza? ¿Ustedes qué dicen? Claro, muy bien, Marín, muy bien, Luis Ángel, claro que sí. Generaría una desconfianza. ¿Por qué desconfianza? Porque el niño crecería pensando que el mundo es un lugar hostil, es un lugar negativo para vivir, ya que sus padres, que deberían ser las primeras personas que se preocupan por él, no lo hacen. Que deberían ser las primeras personas en enfrentarse y afrontar los problemas, no lo hacen. Entonces, este niño va a crecer con desconfianza. Cuando alguien quiere ayudar, quiere apoyarlo, oye, ¿por qué me ayudas? No, porque eres mi amigo. No, no quieres algo a cambio, ¿no? No, amigo, tranquilo. No, sabes que ya no me ayudes porque seguro me vas a pedir algo a cambio. ¿Y por qué esta persona actúa así? Porque de pequeño ha experimentado, como decía Erickson, desconfianza. Claro, empieza y aprende a no confiar en los demás, se aleja de los demás porque no confía en los demás. En cambio, un niño que ha logrado satisfacer las necesidades biológicas, psicológicas, ¿qué desarrolla? Confianza, estabilidad emocional. Claro, por eso que es muy delicado la etapa de la infancia, es muy, pero muy delicado. Muy bien. Y te pregunto, si un niño desarrolla confianza, ¿sería un niño independiente o dependiente? Si un niño desarrolla confianza. Muy bien, Mariana, excelente. ¿Sería un niño, un infante, perdón, independiente o dependiente? Claro. Si desarrolla, a ver, si los padres logran satisfacer sus necesidades,
Si los padres logran satisfacer sus necesidades, el niño desarrolla independencia. Se transforma en una persona independiente. Y si es independiente, ¿qué significa? Que desarrolla una palabra clave, autonomía. 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 ¿Y por qué autonomía? Porque el infante va a querer realizar actividades por él mismo. El infante buscará realizar actividades por él mismo. Claro, va a buscar realizar actividades por él mismo. ¿Por qué? Porque él mismo va a utilizar un vaso para servirse su leche. Y él va a querer tomar su leche. Yo puedo. Claro, es que aparecen los famosos yo puedo, yo quiero. Aparecen esas conductas. Claro, hijito, toma tu leche. No, mamá, yo no voy a tomar biberón. Biberón es para bebés. ¿Así? Sí. Y quiere pues que le sirvan en una taza. Claro, o de repente, hijito, ven para poner tu pañal. No, pañal no. Pañal feo. ¿Te das cuenta? O sea que el niño, gracias a no, gracias al apoyo por parte de los padres, el infante empieza a desarrollar autonomía, independencia. ¿Y qué pasaría si, por ejemplo, es autónomo en ir al baño, y en una de esas visitas al baño se ensucia? Se ensucia. Y en ese momento que se ensucia, es posible que experimente vergüenza. Vergüenza, profesor. ¿Y por qué vergüenza? ¿Por qué? Porque, claro, no consiguió la meta. ¿Y cuál era la meta? Ir al baño y sin ningún problema. Pero no consiguió la meta. Entonces, ¿qué experimenta? Vergüenza. Y te pregunto, si un niño, un infante experimenta vergüenza en otra ocasión, ¿dudará sí o no en ir al baño? ¿Dudará o no dudará en ir al baño si experimenta vergüenza? ¿Sí o no? Muy bien, Mariana, excelente. Muy bien, Natalie. Correcto, maestras. Claro que sí dudará. Por eso que la vergüenza trae como consecuencia la duda. Y esa duda se ve de grandes también, ¿ah? Oye, ¿qué carrera postulas? Medicina. Oye, pero medicina es difícil, ¿ah? ¿Tú crees que la haces? Oye, tienes razón, creo que no la hago. No, no voy a postular ya. Voy a otra carrera con menos puntaje. ¿Qué pasó? La duda. Desconfía, duda de sus cualidades, de sus capacidades. Duda. Y ese conflicto se ve desde pequeños. Claro, duda, desconfía de sus propias cualidades, de sus propias capacidades. Se llama duda. Bien, dejamos la infancia e ingresamos a una etapa muy importante también, niñez temprana. La niñez temprana aproximadamente dura desde los 3 hasta los 6 años de edad. La niñez temprana. La niñez temprana de 3 a 6 años. Vamos a colocar acá el aspecto físico. Físicamente, ¿qué sucede a esta edad? Vamos a colocar acá los datos. Bien. Primer aspecto, define su lateralidad. ¿Qué significa definir su lateralidad? Es decir, define su lateralidad, es decir, muestra preferencia por el uso de una de sus manos. Muestra preferencia por el uso de una de sus manos. Claro, empieza a utilizar la mano derecha o la mano izquierda. Muestra preferencia por el uso de una de sus manos. Por eso que a esta edad se inclinan o por la mano derecha o por la mano izquierda. O también en algunos casos emplean ambas manos. También en algunos casos emplean ambas, ¿no? Logran emplear ambas manos. Claro, ¿por qué? Porque es autonomía.
Desarrollan la autonomía, desarrollan la independencia. Define su autonomía, define su independencia. Claro, eso es parte de la lateralidad. También que desarrolla, también desarrolla su motricidad fina. También desarrolla su motricidad fina. ¿Y qué es la motricidad fina? Se refiere a qué? A la capacidad muscular, a la capacidad física para dibujar, para pintar, para colorear. Desarrolla una mayor y mejor capacidad para dibujar, para pintar, para colorear. Claro, desarrolla una mejor capacidad en cuanto a la coordinación muscular. Desarrolla una mejor capacidad en cuanto a la coordinación muscular. Capacidad de dibujar, de abotonarse, de pintar, colorear. Una mayor capacidad. También desarrolla el control de esfínteres. ¿Y qué es control de esfínteres? Control de la micción y defecación. Control de esfínteres se refiere al control de micción y control de defecación. Claro, los niños ya manejan su micción y su defecación. Por eso que ellos ingresan a los servicios higiénicos y muchos de ellos no llevan, pañales. Claro, es que es común o es cotidiano encontrar niños que tienen de 3 a 6 años y ya no utilizan pañales porque es capaz el niño o la niña de controlar su micción y su defecación. Es más, hasta te avisan, ¿no? Papá, baño, baño, mamá, baño, baño. Claro, ¿y por qué? Porque ya son conscientes en qué momento quieren satisfacer sus necesidades. También otra capacidad física que desarrollan los niños es aumentar su habilidad para correr. Aumentan su habilidad para correr, para saltar. Aumentan su habilidad para correr, para saltar, para hacer los primeros lanzamientos, para patear un balón, atrapar una pelota que rebota, pedalear un triciclo y manejarlo bien. O sea que como te das cuenta, ha desarrollado grandes capacidades físicas en comparación con la etapa anterior. Han desarrollado grandes capacidades físicas con relación a la etapa anterior. Han desarrollado grandes capacidades físicas con relación a la etapa anterior. Con relación a la etapa anterior. Sí, hay una gran diferencia entre la infancia y la niñez. Ahora, muy bien. A ver, un momentito. Ya está en sala. Ya está. Ahora, no solamente hablamos del aspecto físico, sino también hablamos del aspecto cognitivo. Y te vuelvo a recordar, aspecto cognitivo, Jean Piaget. ¿Qué dice Piaget? Que en la niñez temprana se presenta la etapa preoperatoria. Preoperatorio. ¿Y por qué se denomina preoperatorio? Muy bien. Se denomina preoperatorio ¿por qué? Porque desarrolla un pensamiento prelógico. Profesor, disculpe, ¿por qué prelógico? Ah, muy bien. Prelógico porque todavía no desarrolla las operaciones lógicas o básicas. Prelógico porque todavía no desarrolla las operaciones lógicas, las operaciones básicas. Todavía no. O sea que todavía no desarrolla la adición, la sustracción, la multiplicación, la división. No, todavía no. Por lo que todavía se denomina prelógico.
¿Y por qué preconceptual? Porque todavía no elabora conceptos, todavía no elabora definiciones. Por eso se llama preconceptual, porque todavía no elabora conceptos y todavía no elabora definiciones. No elabora conceptos y no elabora definiciones, por eso que se llama preconceptual. Por ejemplo, ¿no? Hijito, hijito, ¿cómo se llama este animal? Ah, pío pío. ¿Qué? Sí, papá, se llama pío pío. Ah, preconceptual. No elabora conceptos, no elabora definiciones. Preconceptual. ¿Y cómo se llama esto, hijito? Ah, se llama tití. No, se llama auto. No, papá, se llama tití. ¿Y por qué? Porque no desarrolla todavía conceptos y definiciones. Por eso que se llama preconceptual. ¿Y alguna vez un niño te ha contado experiencias, situaciones, paseos, alegrías, caídas, tristezas que le ha pasado? ¿Alguna vez te ha contado un niño esas cosas? Alegrías, tristezas, caídas, paseos. ¿Te ha contado alguna vez un niño eso? Claro, ¿no? Es un clásico, ¿no? Claro, ¿y por qué? Porque se llama un pensamiento simbólico. ¿Y por qué pensamiento simbólico, profesor? Porque el niño tiene la capacidad de contar, de relatar y de expresar sus ideas, sus pensamientos. Tiene la capacidad de contar, de relatar sus experiencias, sus acontecimientos. Pensamiento simbólico. ¿Y recuerda cómo se llama ese pensamiento en el cual el niño le da vida a los objetos? Por ejemplo, el tambor está alegre y la muñeca está triste. Sí, ¿recuerda cómo se llama ese tipo de pensamiento? Que el tambor está alegre y la muñeca está triste, que consiste en darle cualidades humanas a las cosas. Muy bien, ese pensamiento que consiste en darle cualidades humanas a las cosas se denomina animismo. ¿Y qué es animismo? Animismo es darle cualidades humanas a las cosas. ¿Y cómo se llama ese pensamiento en el cual el niño piensa o entiende que todo gira a su alrededor y es incapaz de comprender el punto de vista de la otra persona? ¿Cómo se llama ese pensamiento en el cual el niño es incapaz de comprender el punto de vista de la otra persona? Ese pensamiento se denomina egocentrismo cognitivo. Cuando un niño es egocéntrico, no tiene la capacidad para comprender y entender a los demás. No tiene esa capacidad. Es más, hasta piensa que la luna lo persigue, porque piensa que todo gira a su alrededor. Sí, profe, a mí me pasó. Ahí está. Y no te preocupes, es normal ese pensamiento entre los 3 y los 6 años. Es normal ese pensamiento. Y si la niña se viste de mamá y si el niño se viste de papá, y si la niña se viste de mamá, y si el niño se viste, no, si la niña se viste de mamá y el niño se viste de papá, ¿cómo se llamaría esa imitación? Claro, es un tipo de imitación, que se llama imitación diferida, porque los niños y las niñas imitan conductas, imitan acciones, sobre todo de los padres. Imitación diferida. Muy bien. ¿Y qué pasaría si un niño piensa que todo ha sido creado por los adultos? ¿Y qué pasaría si un niño piensa que toda la realidad
ha sido creada por los adultos. Si un niño tiene ese pensamiento, que todo ha sido creado por los adultos, ese pensamiento se denomina artificialismo. Pensar que todo ha sido creado por los adultos. Artificialismo. Artificialismo, pensar que todo ha sido creado por los adultos. Artificialismo. Muy bien. Y el otro, finalismo. ¿Y qué es finalismo? Es cuando el niño plantea el por qué y el para qué de las cosas. Es cuando el niño plantea el por qué y el para qué de las cosas. Por ejemplo, ¿no? Carlitos, ¿y por qué llueve? Ah, para que los animales se bañen. ¿Así? ¿Y para qué sale el sol? Para que se sequen. Muy bien. Finalismo. El por qué y el para qué. Y cuando los niños, y cuando los niños se fijan en la característica más importante del objeto, por ejemplo, ¿no? Si ven un vaso grande, ellos piensan que en ese vaso grande ingresa una mayor cantidad. Claro, ellos piensan que en ese vaso grande ingresa una mayor cantidad. ¿Y eso cómo se llamaría? Centración. Se llamaría centración. La centración es la capacidad para fijarse en la característica más importante y relevante. Fijación. Cuando el niño se centra, se fija en la característica más importante y relevante. Y cuando el niño puede contar de manera ascendente, pero no descendente, ascendente, pero no descendente, se llamaría pensamiento irreversible. ¿Y por qué irreversible? Porque el niño puede contar de manera ascendente, pero no descendente. Ascendente y descendente. Claro, porque los niños constantemente, claro, es clásico, no pueden contar del 1 al 10, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero no pueden contar muchas veces del 10 al 1. Entonces, cuando tienen un problema y solo cuentan de una manera ascendente, pero no descendente, se llamaría irreversibilidad. Siguiente, niñez temprana. Ahora ingresamos al aspecto psicosocial. Y recuerda, maestro y maestra, si hablamos de aspecto psicosocial, hablaríamos de Erikson. Hablaríamos de Erikson. ¿Y qué propone Erikson? Un conflicto más. ¿Cuál, profesor? Iniciativa. Y cuando hablamos de iniciativa, ¿qué se refiere? A curiosidad, a exploración. Iniciativa se refiere a la curiosidad, a la exploración que los niños realizan. Por eso que acá los niños se transforman en Jorge el Curioso, se transforman en Dora la Exploradora, se transforman en Jorge el Curioso, se transforman en Dora la Exploradora. ¿Y por qué, profesor? Muy bien. Porque empiezan inmediatamente ¿a qué? A querer conocer el mundo. Empiezan a querer conocer el mundo. Claro, y el empezar a conocer el mundo se llamaría iniciativa, curiosidad y exploración. Pero te pregunto, ¿esa curiosidad, esa exploración, generará castigos? El ser muy curioso, el ser muy explorador, ¿generará algún castigo? ¿Generará alguna sanción? Excelente, muy bien. Es que es parte de los niños. Por eso que Erickson decía que el niño presenta curiosidad, presenta exploración, pero lastimosamente esa curiosidad
esa exploración, esa curiosidad, esa exploración va a causar ¿qué cosa? Culpa. Va a causar culpa. Claro, por eso que se llama iniciativa versus culpa, ya que el niño plantea curiosidad, exploración, indagación, pero lastimosamente esto va a traer como consecuencia la culpa. Bien, dejamos la niñez temprana e ingresamos a niñez intermedia. ¿De qué estaríamos hablando? Estaríamos hablando de primaria. Primero A, segundo B, tercero C. ¿Por qué primaria, profesor? Porque coincide con la edad de 6 hasta los 12 años. Coincide con la edad de 6 a 12 años. Y vamos con el primer aspecto, el aspecto físico. ¿Qué sucede en el aspecto físico? El desarrollo físico en esta etapa es muy importante, ya que la constitución corporal cambia, la masa muscular aumenta, los huesos se hacen más fuertes y el niño es capaz de realizar actividades físicas que requieren más fuerza y destreza. Claro, por eso que es muy importante y relevante la masa muscular, es decir, el crecimiento y desarrollo en cuanto a la masa muscular. Claro, a diferencia de la etapa anterior, existe un gran y máximo desarrollo. Por eso que la psicomotricidad fina se desarrolla muchísimo y permitirá al niño escribir y dibujar con mayor precisión. Y permitirá escribir y dibujar con mayor precisión. Durante la etapa escolar, los niños y niñas maduran a nivel físico de manera continuada y dinámica, siendo capaces de coordinar y sincronizar no con mayor precisión los movimientos musculares, incrementando la fuerza y resistencia muscular. Seguro ustedes recuerdan que que esta etapa realizaban volantines, por ejemplo, ¿no? En la colchoneta, con mayor precisión. Saltaban el taburete, por ejemplo, claro. Jugaban diversos juegos, realizaban diversos juegos que implicaba correr, saltar. Esa gran coordinación de correr, saltar, era parte de la niñez intermedia en el aspecto físico, movimientos musculares. Pero no solamente maestros y maestras somos aspecto físico, recuerda eso para el examen de admisión. También somos aspecto cognitivo. Seríamos un aspecto cognitivo. Y si hablamos de cognitivo, hablamos de Piaget. Aspecto cognitivo, hablamos de Piaget. ¿Y qué dice Piaget? Que la niñez intermedia coincide con la etapa llamada operatorio concreto. ¿Y por qué se denomina operatorio concreto? Porque el niño elabora un pensamiento lógico. El niño elabora un pensamiento lógico. ¿Y por qué lógico? ¿Y por qué lógico? Porque puede realizar varias operaciones a la vez.
Claro, por eso que el niño, con su pensamiento lógico, el niño con el pensamiento lógico que tiene, puede comprender y entender y desarrollar las operaciones básicas, por ejemplo. Puede comprender y entender y desarrollar las operaciones básicas, pensamiento lógico. También puede desarrollar la elaboración de conceptos, elaboración de definiciones, elaboración de conceptos, elaboración de definiciones. Claro, por eso que ya, claro, ¿no? Ya no menciona pío pío cuando se refiere a un ave, ya no. Ahora lo menciona por su nombre, ¿no? Se llama gallina, por ejemplo. Ya no se llama tití, se llama auto, medio de transporte. Ya está, cambian las definiciones, porque ahora sí tiene la capacidad lógica, tiene la capacidad racional de comprender y entender todo tipo de información. Todo tipo de información. Bien, también tiene la capacidad de ¿qué? De contar de manera ascendente y manera descendente. También presenta la capacidad de contar de manera ascendente y descendente. Si tiene la capacidad de contar de manera ascendente y descendente, significa que ya desarrolló el pensamiento reversible. Pensamiento reversible. ¿Por qué? Porque puede contar de manera ascendente y de manera descendente. También desarrolla el manejo de clases. ¿Y qué significa manejo de clases? Que el niño puede clasificar, que el niño puede ordenar, organizar los elementos. Claro, manejo de clases es que el niño pues ordena, por ejemplo, sus cuadernos que toca el día de mañana, ordena su vestimenta, ordena sus libros, ordena sus juguetes. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad del manejo de clases, clasifica. Profe, y cuando el niño entiende que el día de hoy es sábado y mañana es domingo, o que estamos en diciembre y luego viene enero, ¿cómo se llamaría eso? Eso se llamaría seriación. Eso se llamaría seriación. Entender y comprender que las cosas presentan una secuencialidad. Entender y comprender que las cosas presentan una secuencialidad. Que las cosas, las situaciones presentan una secuencialidad. La secuencialidad de las cosas. Presenta una secuencialidad lógica de las actividades. Y también desarrolla la noción de número, ¿no? Recuerdo ustedes han trabajado unidad, decena y centena en el colegio. Claro. Y también el manejo de conjuntos. El conjunto A igual a los días de la semana. El conjunto B igual a qué? A los meses del año. Claro, el desarrollo de noción de número y manejo de conjuntos. Pero no solamente hablamos del aspecto cognitivo, maestro, recuerden eso. También hablamos del aspecto psicosocial, que es muy importante. Psicosocial. Y recuerda que cuando hablamos del aspecto psicosocial, hablamos de quién? De Erickson. Claro, hablamos de Erik Erikson. Y si hablamos de Erickson, no te olvides que hablamos de los conflictos. Eso es importante porque ha sido parte del examen de admisión de San Marcos, maestros. ¿Y qué conflicto aparece en esta etapa? ¿Qué conflicto sucede en esta etapa? En esta etapa aparece el conflicto de laboriosidad versus inferioridad. Laboriosidad versus inferioridad. ¿Y qué es laboriosidad? Asumir responsabilidades. ¿Cuántos de ustedes han logrado ser brigadier, policía escolar?
Ah, te das cuenta, profe, yo, profesor, yo, profe, por 2 años seguidos. Profe, yo, profesor, mira, ve, brigadier, brigadier. Eso no había en mi cole. ¿Así? Increíble, ¿ah? Profe, yo era defensa civil. Mira, qué interesante. Profe, policía ecológico. Pertenecía a la escolta también, profesor. Ah, mira, vea, qué tal capacidad. O sea que cuando ustedes asumían brigadier, policía escolar, esas responsabilidades, se llama laboriosidad. Porque laboriosidad significa asumir las responsabilidades. Laboriosidad se refiere a asumir las responsabilidades. Claro, asumir responsabilidades. Y claro, pues eran brigadier, policía escolar, como tu compañero dice, ¿no? Policía ecológico, todas esas actividades. ¿Por qué? Porque es importante que el niño asuma responsabilidades. Mientras más responsabilidades acepta o el niño, ¿no? Asume, claro, con sus limitaciones, obviamente, el niño se siente importante, se siente muy, pero muy laborioso. Pero ¿qué pasaría si el niño no logra asumir al 100% esas responsabilidades? ¿Qué pasaría si el niño no logra asumir esa responsabilidad al 100%? ¿Qué experimentaría? ¿Laboriosidad o inferioridad? ¿Qué experimentaría un niño? ¿Laboriosidad o inferioridad? Claro, muy bien, excelente. Se experimentaría un proceso muy bien, Mariana, totalmente correcto, de inferioridad. ¿Y por qué inferioridad? Porque el niño no ha logrado asumir esa responsabilidad, ese mandato. Por eso que es muy importante que el niño asuma responsabilidades, pero claro, analizando sus propias capacidades, analizando sus propias cualidades, para que obviamente las cumpla. Porque si el niño se esfuerza y encima los adultos no lo premian, no lo recompensan, experimentaría el conflicto de inferioridad. Porque no se va a sentir valorado, no se va a sentir valioso en relación a los demás. Muy bien chicos, gracias por escuchar la clase, gracias por su participación y atención. Nos vemos la próxima semana para más información sobre psicología. ¿Listo? Muy buenas tardes. Permiso. Igualmente, no, gracias a ustedes por escuchar la clase, de hecho. Igualmente. Nos vemos. Buenas tardes. Permiso. Listo, chicos, buenas tardes. Hemos dado por finalizado nuestro día de hoy. No olviden que el día de hoy aún tienen su evaluación semanal. El día lunes tenemos el simulacro, así que por favor conectarse todos y terminar por ahí con las tareas a los que les faltan. Recuerden que todavía tienen hoy y mañana para culminar con sus tareas. Estudien, repasen, practiquen, es algo que ustedes ya deberían estar haciendo constantemente. Y bueno, aquí terminamos, eso sería todo por el día de hoy. Disfruten su almuerzo, tengan buena tarde, tengan buen fin de semana y nos estamos viendo el día lunes. Cuídense mucho, hasta el lunes.